por un lado estaba el dato de cuántos terminan en el tiempo esperado. Eso es más o menos 53%. Más o menos la mitad de los chicos Eso que es muy arrancan la bajo. primaria llega al final de la secundaria en el tiempo esperado. Eso es bastante bajo. Comparado con otros países de la región. Sí, en Argentina en particular se nos queda una gran proporción en los primeros años de la secundaria. Es como Ok. que ahí se nos acumula y muchos de esos chicos llega al final, pero repitiendo, entonces llega más tarde, y otra parte Se abandona. cae el sistema. Ahí hay un gran desafío. Bueno, Víctor, muchas gracias por darnos este tiempo para pensar la democracia pasada, pero sobre todo pensar propuestas de política pública de cara al futuro. Para nosotros es muy valioso además tener una visión de un nieto de la democracia, y suelo empezar preguntándoles, vos no habías nacido cuando recuperamos la democracia en 1983, pero me gustaría preguntarte sobre cuál es la idea o la visión que tenés de democracia siendo un nieto de la democracia en Argentina. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que es un placer poder estar en este espacio. Yo nací en democracia, entonces estaba dado, ¿no? Para las generaciones anteriores, hoy hablaba con un amigo, mi abuelo nació en el 26 y atravesó 95 años de vaivenes políticos, además de hiperinflaciones y condiciones macroeconómicas completamente locas. Dictadura, democracia, dictadura, democracia, dictadura, democracia, proscripciones. Para los que nacimos después del 83, convivimos ya 40 años con una democracia que, si bien después, cuando sos chico, no sabes tanto de la historia necesariamente, salvo por ahí por cuestiones familiares, después vas aprendiendo, ¿no? Por suerte en la escuela, qué pasó en los siglos que nos antecedieron. Pero para los que tenemos 30 y pico de años, siempre estuvimos en democracia, y valorarla es algo que me parece que es importante. A mí me encantan los días de elecciones, esos días como que a todos nos pasa lo mismo. Sí. O sea, bueno, algunos no sé, no van a votar, pero Son los menos. sí, a los más ricos, a los más pobres, a los que viven en Purmamarca o en Tierra del Fuego, todos ese día hacemos un acto cívico, vamos al centro de votación y ponemos nuestra boleta en la urna y estamos enganchados a los diferentes medios para ver qué pasó y quiénes van a ser nuestros próximos el Poder Ejecutivo, Legislativo, etc. Me parece espectacular que celebremos la democracia, que la valoremos muchísimo y ojalá que dentro de 40 años pueda estar de vuelta acá hablando sobre este tema. Y sobre las cosas que hicimos bien y cómo generó buenos resultados. Exacto. Bueno, ahora te traigo a la actualidad, perdón. Y sí, tenemos 40 años ininterrumpidos de democracia. Y me gustaría pensar con vos cuáles pensás que son los problemas estructurales que tiene la democracia, donde claramente, bueno, la organización en la que estás, Argentinos por la Educación, tiene algo para decir, pero ¿cuáles consideras que son los principales problemas o deudas que tiene esta democracia para con los argentinos? Ahora vamos 40 años de democracia. El país ha mejorado en un montón de aspectos y en un montón de aspectos no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. O sea, hoy las tasas de pobreza son mucho más graves que las que teníamos al inicio de la democracia. Si bien atravesamos condiciones macroeconómicas más y menos estables a lo largo de estos años, en este momento, mientras estamos hablando, el dólar está subiendo, no sé cuándo se publicará esto, No sabemos pero cuánto no va a sabemos estar. a cuánto va a estar. Nunca en Argentina sabemos a cuánto va a estar, pero hay momentos que son más álgidos que otros. Creo que entonces hay condiciones macro que no hemos todavía resuelto. Y esos vaivenes macroeconómicos afectan muchísimo a lo social, porque Sí. tenés una gran población que está ahí como en el límite de la línea de pobreza, y que frente a estos efectos grandes macroeconómicos, en general terminan cada vez más golpeados. Si miramos las tasas de pobreza como de los cortes de las presidencias, o agarrar, si querés, Sí. la periodización que quieras, en general siempre el presidente saliente dejó las cosas peor que el presidente saliente anterior, ¿no?
Y hay un núcleo de pobreza estructural que esta democracia no supo sacar de esa pobreza estructural. Exacto. Y esto atraviesa los colores políticos, partidos políticos, líderes, etcétera, que ojalá en los próximos 40 años podamos revertir. Yendo en particular a educación, ahí vemos avances y desafíos. Entre los avances se ha incrementado muchísimo la inclusión, es decir, la tasa de escolarización, que es el porcentaje de chicos de una edad determinada que efectivamente va a la escuela. Uno debería querer que el 100% de los chicos de la edad de ir a la primaria vaya a la primaria, que el 100% de los chicos de ir a la secundaria vaya a la secundaria. Esas tasas en la primaria estaban prácticamente universalizadas en la Argentina desde mediados del siglo XX. Argentina fue súper pionera en lograr la universalización de la escuela primaria, pero en el nivel inicial y en el nivel secundario había todavía y hay grandes desafíos. Sin embargo, la tasa de escolarización del nivel inicial mejoró en los últimos 20 años, más o menos 25 puntos, pasó de 50 y pico a 70 y pico. Todavía 1 de cada 4 chicos no va a la educación inicial, pero mejoramos mucho. Si vemos el vaso medio lleno, mejoramos mucho la proporción de chicos que va a la educación inicial. Y los estudios muestran que la escolarización temprana suele ser un buen predictor del desempeño futuro. Es decir, perfecto, ir a la educación desde chiquitos en general muestra un buen efecto en la trayectoria posterior. Con lo cual, invertir en los primeros años es súper importante. Y en la secundaria también mejoramos mucho. Estábamos como en el 70 y pico % y hoy estamos prácticamente en el 90%. O sea, 9 de cada 10 chicos que tienen que ir a la secundaria efectivamente van a la secundaria. Eso no quiere decir que el que vaya a quinto año esté en quinto año, ni el que esté en segundo. Pero están en ese nivel educativo. Esos son grandes logros de estas últimas décadas. Y ahí recordemos, la obligatoriedad del nivel inicial está por ley en 4 años. Y ahí se está trabajando, pensando en los desafíos futuros, están trabajando para bajar esa edad de obligatoriedad a los 3. La obligatoriedad de los 4 es desde 2015, es relativamente reciente. Por supuesto, a veces no hace falta una ley para tener altas tasas de escolarización. Hay un montón de países que de hecho Argentina mismo, sin que fuera obligatoria la secundaria, ya las tasas eran súper altas previo a la ley, pero la ley formaliza eso y también pone presión sobre los gobiernos y en términos de oferta es súper importante. Hay discusiones para escolarizar desde los 3, para que la educación obligatoria sea desde los 3 años. Veremos qué pasa quizás en los próximos años, eso por ley sí sea obligatorio. Y entonces la inclusión no sería un desafío, por lo que decís en las últimas décadas, la democracia ha logrado que más chicos empiecen desde antes y se mantengan en la escuela hasta en un 90% del secundario. Sí. ¿Cuál es el desafío? Desafíos grandes una gran proporción de chicos que debería estar en la escuela está en la escuela. Buenísimo. Desafíos son, 1, la trayectoria. La escolaridad obligatoria dura 12 años, 14 años, está la de 4, 5 y los 12 años de primaria y de secundaria. Uno querría que esos chicos terminen la educación obligatoria en 14 años. Sí. Que el 100% de los chicos terminen en 14 años. Eso no está pasando. No. Ahora vamos, si querés, un poco en los números. El segundo desafío conceptual es que uno querría que no solamente terminen los 14 años, sino que aprendan lo que tienen que aprender. Sí. Y ahí tenemos muchos desafíos, ¿no? Ahí tenemos muchos desafíos. Hablemos un poco de las estadísticas que vienen a traer. A ver, en Argentinos por la Educación hace un año publicamos un informe preguntándonos justamente si podíamos combinar los datos de trayectoria, es decir, cuántos llegan al final de la... En ese caso queríamos mirar la secundaria. Entonces, ¿cuántos chicos que empezaron la primaria en un año dado llegan al final de la secundaria en el tiempo esperado? Sí. Segundo punto, ¿cuántos de esos terminan no solo en el tiempo esperado, sino sabiendo lo que tienen que saber? Sí. Por un lado estaba el dato de cuántos terminan en el tiempo esperado. Eso es más o menos 53%. Más o menos la mitad de los chicos que arrancan la primaria llega al final de la secundaria en el tiempo esperado. Eso es bastante bajo. ¿Comparado con otros países de la región? Sí, en Argentina en particular se nos queda una gran proporción en los primeros años de la secundaria. Es como que ahí se nos acumula y muchos de esos chicos llega al final
pero repitiendo, entonces llega más tarde. Y otra parte abandona. Se cae el sistema. Ahí hay un gran desafío. Tenemos entonces la mitad de los chicos que llega al final en el tiempo, pero un 30% de esos chicos sabe lo que tiene que saber según las pruebas a aprender. ¿30% de los 50? Sí. 30% de 53%. Wow. Entonces, eso es 15,9%. Wow. O sea, 16% de los chicos que empezaron primer grado en 2009 llegan al final de la secundaria, entre comillas, en tiempo y forma, por llamarlo sintéticamente de alguna manera. Y ese dato es súper grave. Ese es el dato nacional. Wow. Cuando miramos desagregado por provincias, la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad con un producto per cápita súper alto comparado a países europeos, con la mitad de la matrícula en el sector privado, ese dato es del 33%. No es el 100, ni el 80, ni el 70, sí. Es el 33%. En el otro extremo, tenemos provincias con 5%, con 6%, con 7%. Chaco, Tucumán. Sí, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, Misiones andan ahí como en la cola y la distribución. O sea, solo 5% de los chicos que arrancaron primer grado terminan en tiempo y forma. Okay. En un segundo estudio sobre eso que hicimos con Mariano Narodowski, nos preguntamos quiénes son esos 16. O sea, podemos hacer como un identikit, un perfil. Son más ricos, más pobres, van a escuelas privadas, etc. Y algo que vimos ahí que es de esos 16, 8 son del tercil socioeconómico más rico, 5 son del tercil socioeconómico del medio y solo 3 son del más pobre. O sea, tenemos un gran problema de desigualdad en la educación. Muy grave. O sea, solo 3 de los 100 son... Según el lugar en donde naces, tenés más o menos probabilidad de terminar la educación. Exacto. Con todo el correlato, todas las consecuencias que tiene para después desarrollar tu proyecto de vida. Exacto. Y ahí, nada, o sea, el Estado de la educación, etcétera, confiamos en que es un potencial gran transformador de esos destinos, digamos. O sea, no es un destino, es algo que claramente se puede trabajar desde el Estado para que eso no sea de esa manera. Ahora después vamos a hablar un poco de eso, del potencial transformador de la educación, que creo que es como la nueva bandera del nunca. O sea, esa es una de las pocas cosas en que creo que nos podemos poner de acuerdo desde todos los sectores. Uh-huh. Pero antes entender un poco más el problema. Entonces, lo que me decís es, de los chicos solo la mitad termina en tiempo y solo un 16% de los que terminan tienen los conocimientos que tienen adecuados para haber transitado toda esa trayectoria. Uh-huh. ¿Cómo se rompe esta situación? Bueno, como somos curiosos, en Argentinos por la Educación dijimos, pero ¿cuándo empieza esto? O sea, listo, tenemos la foto del final de la secundaria. Es un poco tarde para empezar a hacer política ahí. ¿Hay algo antes que los datos nos muestren? Nos escribió, cuando publicamos ese dato del 16%, nos escribió Melina Furman, que es doctora en biología, profesora de San Andrés. Sí. Y dentro de Argentinos por la Educación trabajamos con un grupo muy amplio de referentes educativos. Hoy son más de 100. Wow. Hay exministros, hay de todos los colores políticos, es bastante federal. Y muchas veces cuando publicamos un informe, nos llaman, nos dicen, ¿tienen alguna idea? ¿Tienen alguna observación? ¿Y reúnen a todo ese consejo para discutir? Sí. Qué interesante. Está buenísimo. Quisiera hacer una mosquita para estar ahí y escuchar las discusiones. Está buenísimo, sí. La verdad que nos ayudan un montón. Cada informe que hacemos lo hacemos en alianza con alguno de ellos, o sea, en coautoría. Buenísimo. En general nosotros procesamos los datos y en nuestro equipo trabajamos, la mayoría somos economistas dedicados a la educación, pero por ahí no sabemos específicamente de biología o de pedagogía o de política educativa de algún tema en particular. Entonces siempre ellos nos ayudan a interpretar los datos y a escribir un buen informe. Nos escribió Meli y nos dice, ¿y cómo dan la primaria? O sea, si hicimos el mismo ejercicio de cuántos llegan en tiempo y forma, ¿cuántos llegan en tiempo y forma al final de la primaria? Sí. Y la verdad que cuando nos preguntó, no le dijimos, es obvio que todos deben llegar. Si la primaria está universalizada y debe ser 100%. El problema estaba claro que el problema estaba en la secundaria, en general en la discusión también.
Pero bueno, no pudimos dormir esa noche y corrimos el código para poder ver cómo era la primaria. Este año publicamos un informe con Meli. Cuando hacemos el mismo ejercicio, de cada 100 chicos que empiezan la primaria, ¿cuántos llegan al final de la primaria en el tiempo esperado? Eso es bastante alto, eso es el 92%. Wow. O sea, en eso hacemos una buena tarea. No pasa lo de la secundaria que se nos queda en los primeros años. Acá como la trayectoria es bastante fluida. Sí. Pero en los aprendizajes hay un gran desafío. Claro. Más o menos el 50% de ese 92% comprende los textos que tiene que comprender al final de la primaria, puede resolver los problemas básicos de matemática. Entonces, el 43% de los chicos que empiezan la primaria terminan la primaria en tiempo y forma. O sea, parecido al 16%, Sí, en la primaria es el 43%. Pero, ¿cuántos saben? 43% terminan en tiempo y forma. O sea, arrancaste con 100. Llegás con 43 a la mitad de la... Y después bajas a 16. Y después bajas a 16. O sea, Sí. hay un gran problema. Ahí tenés 57 puntos porcentuales que se te están quedando en la primaria. No porque no terminen en el tiempo, sino porque no aprenden lo que tienen que aprender una vez que terminaron la primaria. Y eso mina sus posibilidades para la secundaria. Claro. Entonces, nos sorprendía mucho el dato de 16. Bueno, pero sabiendo el de 43, vemos que ya al final de la primaria hay un gran problema. Claro. Porque esos chicos, o sea, la diferencia entre 92 y 43, que son chicos que terminan la primaria pero sin saber lo que tienen que saber, y es muy difícil que el primero, segundo, tercer año de la secundaria lo atraviesen con facilidad. Claro. Y muy probablemente sean esos los chicos que repiten, los chicos que abandonan y que después... O sea que ahí hay un núcleo duro claro de 50 puntos más o menos, donde hay que ponerle mucho foco para que terminen. Tal cual, que terminen sabiendo. Exacto. Entonces ahí como el gran desafío es que terminen sabiendo. Sí. No contentos con eso, nos preguntamos, ¿y no habrá algo antes? Hace poco se liberaron los datos de las pruebas de UNESCO, las pruebas que se toman en todos los países de América Latina, 16 países. Se tomaron pre-pandemia. Se liberaron los datos, quiere decir que están públicos en formato abierto. Exacto. UNESCO hizo la prueba en 2019, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad Educativa, en 16 países en 2019. Pre-pandemia. Esta prueba toma conocimientos de tercer grado y de sexto grado. Y publicó su informe hace un año. Pero los microdatos, es decir, los datos alumno por alumno o escuela por escuela, que están anonimizados, pero te permiten hacer algunos cruces, se liberaron hace más o menos 2 meses. Wow. Y nosotros vemos una base... Se metieron ahí, se zambulleron y empezaron a hacer su magia. Sí, como hay gente que espera que salga el próximo single de Jimena Barón, nosotros esperamos cuando se publican las bases de datos de PISA, de Aprender o de ERCE, en este caso, que es la prueba de UNESCO. Se publicaron esos microdatos y empezamos a mirar qué pasaba en Argentina. ¿Esto es de matemática y de lengua? Sí. Nos concentramos en lengua porque, las pruebas de Aprender dan una caída muy fuerte en lengua. Lengua aparece como un área de conocimiento muy clave. O sea, si no podés comprender lo que lees, es muy difícil no solamente que resuelvas esos ejercicios, sino también los de matemática, los de biología. Sí, no puedes entender ninguna consigna de ninguna materia. Exacto. Y esos datos muestran que el 46% de los chicos de tercer grado, o sea, estos chicos que hicieron 4 o 5 años, primero, segundo, tercer grado, no comprende lo que lee. Casi la mitad. Casi la mitad. Wow. Hay 4 niveles de desempeño en la prueba de UNESCO. 46% de los chicos argentinos están en el nivel más bajo. ¿Cuánto? 46. El resto está en el nivel 2, 3, 4. Ese dato del 46% es muy parecido al porcentaje que tiene El Salvador, por ejemplo. Eso te iba a decir, vos esto lo podés mirar Claro. con mirada comparativa con el resto de los países. Exacto, es una prueba diferente a las de Aprender, que hablábamos en los datos anteriores. Acá es una prueba regional, entonces puedes compararte con otros países de América Latina. Es regional y también... Solo América Latina. Okay, no puedes compararte con Finlandia. Okay. No, con los países europeos. Nada. Acá es con los vecinos. Perfecto. Y eso está bastante bueno, en el sentido de que a veces aparece en los medios, Argentina contra Finlandia, contra Singapur, contra... Bueno, estamos lejos de eso. Ahora, ¿cómo nos va
en nuestro vecindario, con países que por ahí también tienen 40 años de democracia, que por ahí también tienen altibajos macroeconómicos, condiciones socioeconómicas iguales o peores que las nuestras. Bueno, Argentina tiene un puntaje muy similar al de El Salvador. Uno esperaría que a Argentina le vaya como Uruguay, como Brasil, como Chile, quizás, como Perú. En las pruebas del 97, estas mismas pruebas se hacen cada 6 años. Sí. Se hicieron en 2019, 2013, 2006 o 2007 y en el 97. Más o menos cada. En las del 97 Argentina estaba, se hace como el ranking segunda, después de Cuba. Y hoy está en el puesto 10. Wow, caímos 8 puntos, 8 puestos. Sí, no necesariamente porque entraron algunos países que no estaban, pero hoy Perú, México, Colombia, Brasil, Uruguay, Costa Rica. Costa Rica siempre le va bien, ¿no? Sí, tienen puntajes mucho más altos que los de Argentina. Incluso lo que nos permiten estas bases de microdatos que tanto nos gustan es desagregar por tercil socioeconómico. Perfecto. Entonces vemos que... Por decil. O por decil también. Sí. Acá hicimos por tercil, en 3 grupos. Mira. El grupo del tercio más rico, 33. El tercio del medio y el tercio más pobre. Está bien. Al tercio más rico de Argentina le va como al tercio del medio de Perú. Wow. O sea, Perú es la estrella de estas pruebas de UNESCO. Chile no participó. Si no, Chile hubiera sido probablemente el puesto número 1. Pero Perú está liderando, digamos, América Latina en este sentido. Y lo que nos muestran estos datos es que incluso el tercio más rico de Argentina no tiene un puntaje que compite a nivel global. Tiene un puntaje medio, que es muy parecido al tercio medio de Perú, no de Portugal. Claro. Wow. Entonces, no solamente tenemos un problema de desigualdad, sino que también un problema que nuestros puntajes son muy bajos y que venimos decayendo en las últimas décadas. No tenemos datos de los 80 como para hablar de los 40 años de democracia, pero sí más o menos de 20, 25 años de democracia. Y esto nos muestra que Argentina enfrenta un gran desafío, no solo por la foto de hoy, sino por la película que se viene. Claro. Porque estos son chicos de tercer grado en 2019. Sí. Los chicos hoy están terminando la primaria, terminarán, algunos sí, algunos no, la secundaria. Y muchos por ahí no terminan la secundaria, no consiguen trabajo después, o consiguen trabajos que van a estar debajo de la línea de pobreza. No solamente es un problema de educación, sino por supuesto también de condiciones macroeconómicas. Pero desde el lado de la educación, claramente tenemos un gran desafío por delante. Entonces, en resumen, vaso medio lleno y vaso medio vacío, 40 años de democracia, tenemos un re buen desempeño en términos de inclusión. Otros países de América Latina también lo tienen. Pero grandes desafíos en términos de trayectorias educativas y de aprendizajes. Trayectorias y aprendizajes. Perfecto. Y ahora quería ir un poco... ¿Hablan en este grupo sobre las causas? O sea, ¿qué pasó en estos años que caímos del 2 al 10? Uh-huh. O sea, hay un poco de las causas y después pensemos también propositivamente cara al futuro por dónde tenemos que ir, pero ¿cómo se explica este deterioro en materia de las trayectorias educativas en estos años? De los 100 referentes de tener 101 explicaciones. Son como con los abogados que tienen la mitad de la biblioteca de un lado. Sí, o los economistas, etc. Pero hay algunos temas que hay bastante acuerdo en cuáles son, digamos, núcleos o ejes temáticos, al menos sobre los cuales hay que trabajar y que son grandes desafíos para adelante. Venimos trabajando en la idea de poder generar un documento que funcione como un acuerdo nacional por la educación. Estaría buenísimo eso. Donde podamos apoyar ese documento, no solamente con la opinión, sino también formalmente el apoyo de referentes educativos, pero también referentes sindicales, religiosos, líderes sociales, líderes políticos, etc. Me parece que un acuerdo amplio para la educación, al menos en consensos mínimos, en mínimos comunes denominadores, podría ser un buen aporte para los gobiernos que siguen. Súper buen ejercicio. Necesitamos hacer ese ejercicio de encontrar ese denominador común. Bueno, ojalá nos salga. Por ahora lo estamos intentando. Pero encontramos que hay
tres grandes ejes por los cuales se podría empezar a avanzar. Hay unos ejes a nivel macrosistema. Bien. Y ahí encontramos algunos desafíos. Uno es el tema de la relación gobierno nacional, gobiernos provinciales. Argentina, país federal, y en educación en particular, hay un tema grande de coordinación de cuáles son las responsabilidades del Ministerio de Educación de la Nación y de las 24 provincias, que en definitiva son las que gestionan en el día a día sus sistemas educativos. Ahí, para explicar a los oyentes, o sea, básicamente el Ministerio Nacional es el que define el rumbo hacia dónde va la educación, cuáles son los contenidos generales por nivel, y después cada una de las provincias se ocupan de gestionar las escuelas, tanto de gestión estatal como privada, para que se cumplan con esos objetivos curriculares. Exacto. El ministerio es de un rol más coordinador. Incluso está la figura del Consejo Federal de Educación, donde articulan las políticas y los núcleos de aprendizaje prioritario, etcétera, entre nación y las provincias. Pero al final del día, 3 de cada 4 pesos los invierten las provincias. Bien. Pero el 1 de cada 4 pesos que invierte la nación es súper determinante porque en general trata idealmente de compensar desigualdades entre las provincias. Digamos, si dejáramos las provincias al libre albedrío, las más ricas tienen más recursos y las más pobres no. Entonces, menos. nación tiene un rol ahí compensador. Entonces, bien. La relación nación-provincias es uno de los ejes prioritarios. Bien, y ahí hay que articular mejor la dirección educativa, o sea, ¿qué es lo que en esta relación? Un ejemplo claro es la inversión educativa, que es otro de los ejes, pero que tiene mucha relación. Argentina tuvo una ley de financiamiento para tener el 6%, del PBI. La primera ley, la ley de financiamiento educativo, establecía roles bastante definitivos entre nación y provincias en términos de cuánto tenía que aportar cada uno de los niveles de gobierno para llegar al 6%. Bien. O sea, al 6% entre nosotros dos podemos llegar. Vos pones el 6, yo pongo 0. Claro. Yo pongo 6, vos pones 0. O ponemos miti-miti o... Sí. ¿Cuánto pone cada provincia, etcétera? Estaba bastante definido en esa ley. Bien. Ese artículo del 6% se retomó en la Ley de Educación Nacional sin definir específicamente inversión de nación y de las provincias. Con lo cual, bueno, ¿quién tiene la culpa o quién es el responsable de que hoy no estemos cumpliendo con el 6% de educación? Es mixto. Es mixto. Y si bien podemos encontrar quién es que no invirtió su 6%, claro. La ley no establece esas responsabilidades. Entonces, establecer claramente las responsabilidades de un nivel de... Y eso es solo inversión, pero sobre el resto de las cuestiones de política educativa también tenés... Perfecto. Entonces, institucionalmente, para estos 40 años que siguen democracia, tenemos que avanzar en definir qué responsabilidad tiene cada uno en este Incluso juego. El Ministerio de Educación de la Nación, en estos 40 años de democracia, en particular en la década del 90, de transferencia de escuelas, etcétera, también su rol hoy ha cambiado en los últimos años. Entonces, hay que repensar ese rol. Esto no quiere decir ni eliminar el ministerio, ni centralizar todo, pero hay que pensar cuál es el rol del Ministerio de Educación de la Nación en este momento particular de la democracia y pensando en los 40 años que vienen. La inversión es un segundo eje. Sí. El tema de carrera docente ahí también es dentro de importante. inversión mantienen el 6% del PBI o hay una propuesta cualitativa de tener un esquema de financiamiento atado a resultados o a metas. O sea, ¿hay una propuesta de mejora del financiamiento? Nosotros por ahora no tenemos propuestas, estamos recabando. Vamos a hablar con la gente y decimos, para vos, ¿cuáles son las prioridades de la educación argentina? Bien. La buena noticia es que en general hay acuerdos o cuáles son. La mala noticia es que son muchas. Sí. Entonces, ponernos de acuerdo de estas 10, cuáles son el top 3, va a ser, creo, un ¿Y el tercer tema? El tercer tema a nivel macro es el de carrera docente. Y... que tiene que ver con que la calidad de la educación está muy ligada a la calidad de los docentes. Sí, y que los docentes son centrales en el potencial que tiene la educación. Los docentes, sus condiciones de trabajo, y esto incluye no solamente los aspectos salariales, sino también
capacitación. De reconocimiento, de capacitación, de reconocimiento de su prestigio, del prestigio de la profesión docente, del reconocimiento social en términos más amplios. Por supuesto, incluyendo lo salarial, pero también algunas cuestiones simbólicas. Que es un temón, porque es cultural. Es muy difícil, pero algunas personas con las cuales nos vamos a ver juntando suelen tener ideas. Hay países que han incorporado cambios, países de izquierda y países con gobiernos más de derecha, cambios en la cuestión de las carreras docentes. Argentina tiene prácticamente del estatuto del 58, que después se derivaron los estatutos provinciales, prácticamente es el mismo estatuto. No por supuesto hubo cambios, sí, sí. pero son en el margen. Sí. Y hoy la carrera docente, o sea, si vos sos docente y querés incrementar tu salario, crecer en tu carrera profesional, en general los incentivos están dados para que salgas del aula y tomes puestos de mayor jerarquía. Sí, exacto, vicedirección, dirección, secretario, etc. Y eso hace mucho que los mejores docentes a veces terminan alejándose del aula. Que tendría que ser al revés. Uno debería poner los mejores docentes allí donde los chicos menos aprenden. Y la Ley de Educación Nacional plantea esa posibilidad. La Ley de Educación Nacional, que es del año 2006, que salió con un gran consenso en el Congreso. Sí. Es un buen punto de partida para pensar estos desafíos. Después encontramos algunos desafíos a nivel meso, a nivel de las escuelas. Ahí hay desafíos tanto a nivel de lo que se enseña en las escuelas, digamos, y de las condiciones de aprendizaje. Currícula y condiciones. Sí, que haya infraestructura, condiciones mínimas mínimas buenas, ¿no? Sí. Pero que podamos asegurar un piso mínimo de condiciones en todas las escuelas del país. Y después hay algunos temas a nivel más por nivel obligatorio, o sea, desafíos del nivel inicial, desafíos del nivel primario y desafíos del nivel secundario. Entonces, en esos tres ejes grandes, con sus puntos adentro... ¿La carrera docente lo metés con financiamiento o no? No, es el tercer eje. Es un tercer punto dentro del gran primer punto. Y la currícula es otro. Y condiciones... Sí. Ok, sí. Perfecto. Próximo desafío es ver cómo hacemos para priorizar estos 9-10 puntos y cómo podemos empezar a generar algunas propuestas. No solo, digamos, no queremos que sea una agenda de argentinos por la educación, sino una agenda amplia. ¿Cómo construimos consensos alrededor de esta agenda? Sí. Bueno, la verdad que es súper interesante porque digo, basado en estadísticas, está claro que es una gran deuda pendiente de nuestra democracia y es algo, la foto de hoy nos indica que claramente tenemos que trabajar sobre esta materia y que tiene que ser una prioridad porque no podemos tener que un nivel tan bajo de chicos termine la secundaria, que termine la secundaria con los saberes, y lo vemos que también es en primaria, que eso también pasa en primaria. Es interesante lo que planteabas, esto de la estrategia de agarrarlos antes, o sea, cuando están terminando la primaria, en tercero y sexto, en tercero, si querés, para que puedan terminar en forma y con los conocimientos de la primaria, para después la puedan seguir. Y me interesa esto que planteaste al final de construir los consensos, porque en general cuando uno habla en las distintas mesas, creo que no hay nadie que no va a estar de acuerdo en que la educación es una prioridad. Creo que todos somos hijos de la escuela pública como mecanismo y la educación como herramienta transformadora y como significado de ascenso social. O sea que ya partís de un consenso cultural en donde muchos fuimos hijos de mi padre el doctor, o mi abuelo el inmigrante y mi padre el médico que salió de la escuela pública. Me interesa ahondar un poco más en cómo construimos esos consensos, y ahí me parece que Argentinos por la Educación, el Observatorio de Argentinos por la Educación, tiene un rol interesante. Es una organización nueva que empezó hace 6 años. ¿Cómo vienen trabajando ustedes para generar esa mesa de discusión y para poner sobre la mesa una agenda desde donde podamos construir consensos? Ahora, creo que sobre los qué pareciera que estamos bastante de acuerdo. Todos queremos que los chicos vayan a la escuela, que terminen en tiempo, que terminen sabiendo lo que tienen que saber, que los docentes estén reconocidos. Sobre estas 10 prioridades, por suerte, hay bastante consenso. No es que algunos te dicen, no sé, como con las vacunas. Algunos dicen se tienen que vacunar, otros dicen no se tienen que vacunar acá. Sí. Todos los especialistas están de acuerdo en que podemos revisar estos 9, 10, 11 puntos, pero sobre cuáles son la lista amplia, pero no súper infinita de temas prioritarios, hay bastante acuerdo.
O sea, no te preocupa estas discusiones muy coyunturales de necesitamos volver a los vouchers y que no sacar la obligatoriedad son fenómenos outliers de la discusión. Dentro del financiamiento y de la asignación de recursos seguramente se pueden discutir, pero en el grupo amplio de expertos con quienes venimos hablando, que probablemente cubren el 95% del espectro político, no aparece como una propuesta los vouchers educativos. Okay. Pero hasta ahora la principal demanda, aunque algunos avanzan con propuestas, en general fue ¿qué te parece que son las prioridades? Claro. Sobre los cómo probablemente, que es la segunda derivada de todo esto, ahí sí van a empezar probablemente a aparecer o sea, ¿cómo llegamos a la inversión del 6%? ¿Lo pone todo Nati? ¿Lo pone todo Vic? ¿Lo pone todo Nación o lo pone todo provincias? Claro. Vamos a un esquema de gasto mínimo por alumno, vamos a un esquema parecido al de la ley de financiamiento de 2005-2006, atamos al PBI, atamos a subimos otro tipo de cosas, claro. Ahí, digo, en los cómo me parece que sí vamos a encontrar algo mucho más rico en términos de discusión. Lo que estamos también, pensando, que es una discusión que tenemos que dar también. Sí, por supuesto. O sea, si no, nos vamos a quedar en qué lindo, que todos los chicos vamos a firmar todo. Sí. Pero una vez que querramos presentarle esto a los próximos presidentes, gobernadores, etcétera, bueno, no va a ser demasiado útil. Entonces, nosotros queremos que esto sea útil, que podamos monitorearlo a lo largo del tiempo. Bien. Nuestra idea es ir generando mesas de trabajo, cada una por tema. Bien. Entonces, a los expertos en financiamiento los convocaremos para esa mesa, a los expertos para currículum a otra mesa y generar acuerdos o al menos plasmar algunos desacuerdos también. Eso también a veces es útil. O sea, establecer los acuerdos y algunos disensos también puede ser útil para la política pública e ir generando acuerdos al menos parciales antes de generar un acuerdo final sobre grandes propuestas. Esa es un poco la invitación que estamos pensando ahora para este año. Buenísimo. Llega en octubre para operacionalizar este Acuerdo Nacional de la Educación. Bueno, si no llegamos a octubre, la verdad que no pasa nada. El próximo presidente probablemente en diciembre sea que asumen y también puede ser una presentación un poco más adelante. Nos interesa hacer un trabajo que esté bien hecho. Por supuesto, la agenda electoral es importante, pero no puede definir estas cuestiones que deberían trascender lo electoral. O sea, son sin duda importantes las cuestiones políticas, pero acá la idea de lograr ciertos acuerdos viables técnicamente, pero también viables políticamente, nos parece que es clave y queremos que sea un trabajo bien hecho, bien fundamentado en evidencia y trabajando de una manera lo más amplia, plural posible, incorporando las diferentes voces que puede haber sobre cada uno de estos temas, incorporando a los expertos y también generando acuerdos por fuera, digamos, del mundito educativo, que también muchas veces desde el sector productivo, desde el sector sindical, desde el sector empresarial, desde los movimientos sociales, también tienen mucho para decir. Está claro y está buenísimo. Está claro que ese camino nos enriquece como democracia y que es una discusión a fondo que tenemos que dar, que muchas veces, como vos decís, la coyuntura hace que no nos demos el tiempo para profundizar en los cómo de los instrumentos. Ahí lo que me parece que también es interesante pensar es cuál es la estrategia del cambio, o justo en materia educativa, mencionaste varias leyes y algunos, el Estatuto Docente que sigue vigente desde 1958 y hay como mucha resistencia al cambio. Y me parece también que es muy interesante pensar en cómo sobrellevar o cómo sobrepasar esas barreras que uno se encuentra a la hora de discutir cambios en la educación. Porque digo, la sensación, que no sé si está en el resto de las áreas de política pública, es que acá hay una resistencia muy fuerte al cambio y hay como se aferran mucho al statu quo reinante porque es algo, no sé si eso también lo estudiaron, pero digo, si es algo que costó mucho construir esos acuerdos para llegar al Estatuto Docente de 1958, pero en general hay una resistencia a pensar cambios
porque se superficializa, porque se dogmatiza la discusión, si medir sí o no y con qué instrumento. Entonces digo, me parece que es muy interesante también, además de puntualizar los qué, para generar discusiones sobre los cómo, darnos una discusión más de fondo cultural sobre cómo se construye el cambio en un sector en donde hay mucha resistencia al cambio. Sí. O sea, en la medida que podamos avanzar en los acuerdos, digamos que se doble, pero que no se rompan. Se puede ir avanzando. La idea es, sí, poder tratar de avanzar. Pero vamos a estar muy atentos a, digamos, el trade-off entre qué priorizar, ¿no? Ser súper específicos en algo, pero con poco consenso, o generar consensos que sean demasiado inespecíficos. Entonces, sí. ¿Cómo administrar ese trade-off? Creo que es un desafío que vamos a tener en la construcción de estos acuerdos. Respecto a la resistencia al cambio, creo que es algo de Argentina, pero también de un montón de países de América Latina y países desarrollados también. El sistema educativo en general tiene una inercia grande. Sí. A veces para bien, a veces para mal. Es un dato del modelo en el cual tenemos que operar. Entonces, y esa resistencia al cambio viene de distintos sectores. Puede haber resistencia al cambio sindical, puede haber resistencia al cambio del sector privado. Sí. Puede haber resistencia al cambio de los padres o puede haber resistencia al cambio desde los gobiernos también. Claro. Es el ejemplo de si los chicos repiten o no repiten y la promoción automática. Y bueno, eso es un tema que genera resistencias. Y no generalmente son resistencias del sector sindical, pueden ser resistencias de los mismos padres que no están que no están a favor de esas medidas. O al revés, puede haber medidas que se proponen desde el sector social que los gobiernos no quieren encarar por distintas razones. Entonces, creo que hay múltiples actores ahí que juegan. Cómo administrar eso sin duda es un desafío, si no ya lo hubiéramos resuelto. Total. Pero creemos que es un buen momento para generar estos acuerdos y para generarlos de una manera lo más amplia y específica posible en la medida que esto sea posible. Perfecto. Sí, y para que sean duraderos tienen que ser amplios y tienen que juntar a todos los sectores, porque la comunidad educativa, como bien decís, incluye a muchos, incluye no solo a los chicos y a los docentes, sino también a los padres que forman parte de la comunidad educativa. ¿Y qué rol les parece que juegan las tecnologías en este proceso de cambio? Digo, porque está claro que estamos en una sociedad que cambió su paradigma, entramos a la sociedad del conocimiento, antes era una sociedad industrial. Digo, ¿cómo podemos usar esa tecnología a favor de impulsar estos cambios que necesitamos generar en materia educativa? Bueno, la escuela también es una tecnología, ¿no? Es una tecnología que vamos más de 300 años de escuela. La escuela no existió siempre y probablemente no exista para siempre. Pero es una tecnología que, una de las más duraderas, si nos ponemos a pensar en la historia más reciente, ¿no? El punto más de tecnologías en términos de tablets, computadoras, conectividad, etcétera, dentro de esta idea del acuerdo la estamos incluyendo en las condiciones, una condición mínima, digamos, necesaria para poder avanzar los aprendizajes. Pero también nos parece que podemos hablar del ChatGPT 4, 5, 6, pero si la mitad de los chicos no comprende lo que lee, todavía estamos en déficit con esa mitad de los chicos, que si no comprende lo que lee en un texto, mucho menos va a poder interactuar con ChatGPT o las tecnologías que vengan. Entonces, hay un tema ahí de concentrarse muy en lo fundamental que hoy no podemos estar, no estamos dando respuesta a que los chicos logren esos aprendizajes fundamentales. Una vez que eso lo logremos, creo que podemos ir pensando también cómo resolver otros temas. Sí, me imaginaba también la tecnología como aliada, ¿no? Porque digo, los alumnos y los docentes y los padres, o sea, tienen la tecnología al alcance de la mano y cómo usarla para hacer parte del aprendizaje más divertido, más efectivo y poder usar los nuevos lenguajes desde la programación también para aprender más y mejor. Sí, y hay algunos ejemplos de cómo la tecnología puede ir ayudando con eso. Hay, no sé, mediciones de fluidez lectora que se hacen a través de WhatsApp o de teléfonos, etcétera. Bueno, hay una buena manera de ir ejercitando temas de comprensión o de fluidez lectora apoyados en tecnología.
La pandemia vino bastante a romper con cómo veníamos trabajando en educación. Ahora que no tenemos más pandemia, creo que es un desafío ver cómo generamos o sea, cómo vienen los años que siguen en términos educativos, a ver si todo queda igual o si algunas de las irrupciones que aparecieron en la pandemia vinieron para quedarse o no. Pero todavía es una incógnita. Bueno, la verdad que me parece súper útil al debate todo lo que vienen a aportar en términos de datos para poder abordarlo. Me parece muy interesante poder poner blanco sobre negros cuáles son los qué de ese acuerdo nacional por la educación que tenemos que hacer. Por supuesto que vamos a estar interesados en los resultados de los cómo y todo lo que podamos ayudar para generar este debate. Bueno, por supuesto cuentan con nosotros para dar el debate, pero sobre todo nos vamos a nutrir de ese resultado. Me gustaría como terminar con algo que ya lo dijiste, pero haciendo como un balance de estos 40 años en términos de ¿qué nos deja estos 40 años de democracia en materia educativa, en materia de inclusión, si querés, y de trayectorias, pero puntualizar un poco más cuáles son los desafíos que tenemos adelante. Hacer un balance y prospectivamente y de manera más propositiva y optimista cuáles son los desafíos que tenemos a futuro. El balance que vemos es vaso medio lleno, tenemos más pibes en la escuela. Bueno, buenísimo. En la primaria lo teníamos logrado, logramos mucha más inclusión en el nivel inicial y en el nivel secundario. Todavía falta, eso no es que está verde, pero está en camino a pasar, digamos, de amarillo a verde, con lo cual eso es súper positivo. Profundizarlo sobre lo que ya... Construir sobre lo construido. Construir sobre lo construido, exacto. En términos de trayectorias, ahí tenemos un gran desafío. Todavía en la primaria 92 chicos de 100 terminan en tiempo. Si miramos la secundaria es la mitad. O sea, 50 chicos de 100 terminan en tiempo. Hay un gran desafío en las trayectorias. Y atado a eso, el desafío de los aprendizajes. O sea, necesitamos que los chicos no solamente terminen el tiempo, sino que aprendan lo que tienen que aprender. Y eso empieza, por lo que estamos viendo, bastante temprano. O sea, mientras antes agarremos el problema e invirtamos los esfuerzos ahí, no solamente en esfuerzos financieros, sino también recursos pedagógicos, formación docente, etc., pareciera que atacamos el problema desde que los chicos son más chiquitos. Tercer grado. O antes. Educación, desde la educación inicial. Ya hay, digamos, bastante para hacer de alfabetización inicial, de alfabetización temprana. Y tenemos que tratar de lograr que todos los chicos puedan comprender lo que leen una vez que termina, digamos, el primer ciclo de la primaria, que es el tercer grado. Si logramos eso, que es súper desafiante, hay muchas más chances que podamos tener un buen porcentaje de chicos que terminen la primaria en tiempo y forma y que también ellos mismos terminen la secundaria en tiempo y forma y luego se inserten en el mercado laboral, continúen estudios superiores o, digamos, encuentren ahí su propio camino. Pero que la escuela les pueda dar las herramientas para que puedan desenvolverse en la sociedad de la mejor manera en la que ellos elijan. Bueno, muy claro el diagnóstico. Ojalá logren los consensos necesarios en torno a este acuerdo. Como nieto de la democracia, ¿sos optimista del futuro en los próximos 40 años? ¿Nos podemos juntar y habremos resuelto el tema de la educación para que más chicos terminen el secundario y sepan lo que tienen que saber y insertarse en el mundo laboral de una mejor manera? Sí, soy súper optimista. Esto creo que lo vamos a poder resolver. Va a haber nuevos desafíos en ese momento y tendremos 40 años más para pensar adelante. Bueno, gracias Víctor por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.